Hola, mi nombre es Angélica María Rodríguez Vázquez. Estamos en Río de Janeiro. Vine a conocer una experiencia muy importante en la Babilonia. Es una favela acá en Río y hoy les voy a presentar a nuestra invitada del día de hoy. Ella es Viviana Ángel. Hola Viviana, ¿cómo estás? Hola Angélica, feliz de aquí dar esta entrevista para ti, sorprendida de cómo me encontraste. Bueno, bienvenida a Mujeres que Tejen la Historia en América Latina y el Caribe. Eres una de esas 1000 mujeres que hoy comparte con toda esta comunidad y con la región tu historia de vida. Me gusta lo potente de tu historia, porque eres una mujer colombiana, haces parte de la diáspora colombiana, un país también en el que nací, y me gustaría que pudiéramos devolvernos en el tiempo. Meu Deus. ¡Ah! ¿A qué? ¿A cuál? ¿A cuál de los tiempos? ¿Cómo era tu infancia? ¿Qué recuerdos tienes de esa niñez? ¿En qué territorio creciste? Bueno, listo. Entonces, eh, yo soy chocuana, sí, solo que yo nací, digamos, a mí siempre me gusta decir que yo nací en una región del Chocó, en un Chocó y viví en otro, o sea, viví en dos Chocós diferentes. Entonces yo nací en un Chocó colonizado por paisas, digamos, y ahí estuve hasta los 6 años de edad y después por la violencia colombiana, la violencia económica y política del país, mi familia, no, cuando yo tengo 6 años nos vamos a vivir al otro Chocó. Y ese es Chocó afro, eh, inhóspito para la época, en fin. Y entonces ahí viví hasta los 10 años. ¿Sí? Luego, a los 10 años, también por esos desplazamientos económicos, mi madre, mi mamá, yo soy chocuana, mis hermanos nacieron en Chocó, pero mis padres, mis abuelos, nadie es chocuano, todos son de Caldas, del Valle, del Tolima, en fin. Y cuando tengo 10 años de edad, nos vamos a vivir a Pereira. Y en Pereira viví 4 años, después me voy a vivir a Cartago Valle, que viví otros años, después voy a vivir a Villavicencio, después voy a vivir a Bogotá. Entonces yo soy una mujer de migrante. O sea, tuve varias migraciones internas en Colombia. Salgo de Colombia por la primera vez, voy a vivir a Argentina, vivo 2 años y medio, 3 en Argentina, y ahora llevo 11 años exactos que vivo aquí en Brasil y vivo en una favela. ¿Tá? Entonces, mi infancia, yo tuve una infancia feliz, pero una infancia marcada por las despedidas también, ¿sí? Entonces, lo interesante es que yo no cargo en Colombia con ese regionalismo que andan los colombianos, y soy paisa, y soy bayuna, y soy costeña. No, no cargo con esos regionalismos. Entonces, soy colombiana. Eh, y bueno, fue una infancia feliz eh, en un hogar con muchas limitaciones económicas, un hogar que también fue marcado por la violencia política de Colombia. Y, y bueno, yo creo que la mayoría de los colombianos, yo puedo decir que yo la saqué barata porque hay historias de vida de colombianos mucho más tristes, mucho más pesadas. La mía no, yo nací con un hogar, papá, mamá, abuelos, entonces siempre tuve una contención familiar muy bonita. ¿Te identificaste desde el principio, por ejemplo, tuviste identidad afro o la conectaste o nunca? O eso, digamos, ¿cómo lo fuiste percibiendo en el tiempo? Lo percibí ya es muy interesante porque yo, como les digo, nací en un Chocó, viví en otro Chocó, entonces el Chocó donde nazco es un pueblo muy pequeño, diminuto, un pueblo de 2 carreras, 4 calles, y la mayoría de la población es mestiza como yo, y cuando me voy a vivir a los 6 años a Ismina, donde el 98% de la población era afro, con costumbres también muy diferentes, eh, como no comer arepa al desayuno, por ejemplo, ¿sí? Solo se come plátano, queso costeño y pescado. Entonces, un choque para mí, porque creo que yo era en un momento en la escuelita, llegué a estudiar, era la niña más blanca en la escuela.
ya después fueron llegando otros paisas, como se dice allá. Y ahí empecé a notar algunos temas complicados de racismo, ¿sí? Y de también verme diferente, de todas esas comentarios cuando uno es niño, cuando uno es niño es muy cruel. Entonces, y de ver el potencial de las personas negras también en muchas otras cosas, en la danza, en la comida, bueno, en fin. Y de yo no verme identificada en ningún lugar, ¿tá? Entonces, cuando me voy a vivir a Pereira, que también sigo siendo una niña a los 10 años, y llego, pero tampoco me sentí identificada con los niños de la escuela donde llegué a Pereira, porque yo ahí era una de las más negritas. Y había una pequeña discriminación también por el acento con el que yo llegaba. Y eran costumbres diferentes también, porque son las costumbres del Chocó a las costumbres de Pereira. Fue poco a poco, pero también fue una adaptación rápida. Cuando es niño se adapta fácil. Y ya cuando estoy en Cartago, digamos que yo siempre pues viví, después de haber salido del Chocó, pues ya Pereira, Cartago, son regiones donde las personas son como mi color de piel. Yo nunca me vi diferente, o sea, yo no sé. Yo recuerdo algunos momentos donde sufrí racismo, pero lo vine a percibir mucho después y cuando lo percibí, que fueron varios años después, sentí rabia. No sentí dolor, sentí muchísima rabia. Y cuando llego a Bogotá, llegué a Bogotá a la universidad, pues la Universidad Nacional de Colombia es una universidad donde tiene personas de todo el país, negro, blanco, indígena, mestizo, todo lo que tú quieras. Y ahí, cuando empiezo a hablar con mis compañeros, me hice muy amiga de un compañero indígena de Cumbal, tenía un compañero raizal de San Andrés, en fin, y ahí cuando uno empieza a conocer esa Colombia maravillosa, increíble, y todos casi con los mismos problemas económicos para estudiar en Bogotá, vivir en Bogotá, en fin. Siempre estuve como en lugares donde todo era muy igualitario, ¿sí? Pero ya en la universidad ya empiezo pues a conocer los grupos de estudio del tema afrocolombiano y uno empieza ya las noticias a leerlas de otra forma y empieza uno a ver el país como es de racista. Entonces recuerdo que había una mujer, ya murió, lastimosamente murió hace poco, una mujer política muy importante en Colombia y era una mujer negra, una mujer muy fuerte. Y no quiero decir el nombre para que las personas vayan y investiguen. Y entonces... Marianelli. ¿Ah? Marianelli. No, Piedad Córdoba. También, obvio. Una mujer que generaba muchos amores y desamores, pero nadie puede decir que no era una mujer muy valiosa y muy fuerte. Entonces, escuchar los discursos de Piedad Córdoba como mujer negra colombiana era para aprender, ¿sí? Y es eso. Y cuando empieza uno a percibir realmente como la realidad de Colombia, que es una realidad muy racista, pero racista a un nivel que cuando uno está en Colombia, si uno no es negro, retinto, como se dice, pues uno no lo vive en carne propia. Y fue una mujer, aparte de Piedad Córdoba, fue otra mujer indígena, una mujer Atiquibo, una mujer que se estaba lanzando para el Consejo de Bogotá. Y un día escuchándola en un discurso en la calle, ella, su consigna política era como, descubre al indio o descubre a la india que llevas dentro de ti. Y fue como, wow, qué lindo, y es eso. ¿Quién? Uno hablar de raza aria, de raza pura, es una tontería en los días de hoy, pero es eso, Colombia, ¿quién dice que no tiene sangre indígena o negra en el país? O sea, es porque está viviendo, no sé, en Saturno. Entonces, fue eso, empezar uno a sentirse orgulloso de sus raíces, de sus ancestros, de lo que somos, cuando uno empieza a ligarse con lo que realmente uno es.
Entonces yo en Colombia pues yo siempre me sentí también muy orgullosa de esta mezcla, de lo que soy. Me empecé a sentir muy orgullosa de estos labios gruesos, de esta nariz chata, de ese bueno, hoy no tengo cabello, me encanta estar, pero de mi cabello crespo. Eh, y es eso, poco a poco allá fui estudiando un poco. Y cuando llego a Argentina, ahí sí fue el shock. Porque llegó a una ciudad como Rosario, que es una ciudad que recibió mucha migración italiana. Entonces, complicado esas palabras que están en el día a día, en el cotidiano y que las personas no perciben, que tienen una carga de racismo muy grande, muy fuerte. Entonces para mí no fue difícil llegar porque yo me sintiera afectada, porque tengo una personalidad fuerte, sé lo que soy, siento mucho orgullo de la historia, pero no orgullo de la historia, sino de la sangre que corre por aquí. Entonces, empezar a escuchar, que no las pienso repetir, pero es empezar a escuchar comentarios, frases muy racistas en Argentina, fue como, wow, realmente es muy importante cambiar el discurso, cómo nos expresamos, que era una cosa que yo ya venía estudiando en Colombia, ¿sí? Cuando me refería a Tiquiwa, que decía descubre el indio y la india que llevas dentro, porque en Colombia es muy común, especialmente en Bogotá, insultar a una persona diciendo, este indio, esta india, es como, es un orgullo, o sea, es un insulto que le diga a una persona que es indio, india, pero ¿y qué somos? Venimos de ellos. Entonces, es eso, cuando Atiquiwa quiere mudar eso, la forma como nos expresamos o estar muy conscientes de nuestras palabras. Y en Argentina yo llego y veo que realmente está en el cotidiano, en el día a día, pero no es con el indio, con la india, sino con el negro, con la negra. Y yo sabía que a mí no me afectaba, ¿sí? Pero el discurso es importante aprender a expresarnos y a eliminar de nuestro vocabulario. Y ya cuando llego aquí a Brasil es como, wow, ¿qué es esto? ¿Por qué Brasil. tomas esa decisión de hacer ese salto de entre Argentina y Brasil? Porque mi sueño, bueno, creo que si mal no estoy, en el 2008 tomó la decisión de salir de Colombia. Y Brasil era un país que me generaba un encanto. Sí, mi objetivo no era morar en Estados Unidos, ni en Europa, para mí Brasil era ese país wow, el idioma, la música, también es cierto, la parte política me generó mucho impacto porque cuando en Colombia empezamos a escuchar mucho Brasil, era el primer gobierno de Lula da Silva y todas las mudanzas sociales que estaba pasando aquí, todos esos cambios. Yo soy una mujer que también es víctima del conflicto armado colombiano y Lula era muy cercano, gracias al trabajo también de Piedad Córdoba, a los diálogos de paz y para liberar a los secuestrados. Mi papá fue secuestrado y asesinado por la guerrilla en Colombia, entonces para mí era muy importante que un presidente, que un país no dejara a Colombia solo y estar ahí apoyando. Entonces me parecía fantástico, ¿sí? Y bueno, y así me fui enamorando poco a poco de Brasil, el cine brasilero, más que la música, el cine brasilero. Brasil tiene muy buen cine también, bueno, a mí me parece, que no de malas. Entonces fui a varios festivales de cine brasilero, me encantaron esas películas. ¿En la universidad que habías estudiado en Colombia? Yo estudié una carrera que no me gusta decir, no voy a mencionar que estudié porque nunca ejercí. Llegué ahí. Pero era como el área de la salud o algo así. No, en el área de ciencias humanas. Entonces. No era lo tuyo. No, porque ahí me tendría que ir a explicar otras cosas que no es el caso. Pero pues también lo que aprendí, lo que estudié, me abrió puertas, conocí gente fantástica, fabulosa, pero también me ayudó a percibir el país, a entender ese país, no guardar rencor por ese país. Hoy yo siento con mucho orgullo, y puedo decirlo así, con la frente muy en alto y con una sonrisa de yo perdoné a las FARC, yo hice
ese proceso, estando aquí en Argentina, en el proceso de paz liderado por Juan Manuel Santos. Entonces, pero también fue esa violencia en Colombia que me expulsó. Yo no quería vivir en un país con tanto odio, en un país donde tú no podías decir algo porque ya eras clasificado, ¿sí? No es un país que te permite los colores grises, o es negro o es blanco, no hay oportunidad para el gris y nos matamos por eso. Entonces yo no quería más eso en mi vida y por eso salí huyendo. Sí, huyendo. Y también lo difícil que es en Colombia todo el tema con que continuar a estudiar, con la salud, con conseguir un trabajo digno, eran tantas problemáticas en Colombia para sobrevivir que decidí que yo no quería estar en ese espacio, sí, que yo quería vivir en un país que me permitiera soñar, y Brasil era en ese momento ese país y aquí estoy. Y bueno, también llegué a la favela por un momento que el perro está No importa. pipoca. Déjalo ser, tranquila. Entonces, ¿Esta favela la encuentras cómo? O sea, ¿cómo haces la conexión con la favela? ¿La buscas previamente antes de viajar desde Argentina? O... no. Entonces, no, hay que llamar al perro. Pipoca, ven Pipoca. ¿Cómo encuentras la favela y la buscas vía...? Bueno, nada es por acaso. Entonces el objetivo de venir a vivir a Brasil ya era una meta, ya era un sueño, ya era una realidad. Y hay un amigo que vive aquí en Río de Janeiro. Realmente yo quería llegar a vivir a Bahía. Yo leía la Bahía de los libros de Jorge Amado y soñaba con Bahía, ¿sí? Pero llegué a Río de Janeiro. Un amigo vivía aquí en Babilonia y yo decía, pero vives en una favela. Y me dijo, sí, es un lugar que te va a encantar. Pero yo venía de paso, yo no venía a quedarme aquí a Babilonia. Y me dijo, entra a Google y busca información de Babilonia. Y claro, para ese momento Babilonia era vendida para el G20, disculpen, para Río más 20. Era vendida como la favela verde de Brasil. ¿tá? Y realmente había muchos proyectos que no quedaron en nada. La corrupción no deja, de Babilonia. Y bueno, había una cooperativa, Babilonia tiene una cooperativa de reforestamiento y había un punto de la empresa de energía que recibía el material reciclado de las familias aquí y hacía un descuento en la cuenta de energía. Bueno, interesante. Y también estaba en ese momento desarrollándose un proyecto que se llama Morar Carioca, que era organizar todo el tema del alcantarillado, energía, organizar las escaleras, las vías de la favela. Muy interesante todo lo que estaba sucediendo aquí. Y cuando me voy a leer la historia de Babilonia, es como cada favela tiene una historia muy diferente, y la de Babilonia es fascinante. Entonces, tanto que aquí fueron filmados 2 de las películas más importantes del cine brasilero. Entonces, yo llegué y para mí fue llegar a un lugar en el Chocó. Qué cosa loca. Y yo decía, pero esto parece el Chocó. Y bueno, trajo sus cosas interesantes. Aquí estoy hace 11 años. Te enamoraste, pero además empezaste todo un trabajo, digamos, con un sueño. Cuando estabas contándonos previamente a esta entrevista sobre los sueños y antes de venir a los sueños que hiciste acá, ¿cuáles eran tus sueños de juventud? O sea, cuando eras joven, ¿qué soñabas? Uno sueña muchas cosas, pero esto me va a poner a llorar. Yo creo que por haber tenido una realidad, haber nacido en un país tan conflictivo, con tanto dolor, donde un conflicto armado en el que estamos décadas, yo quería ser parte de la solución. Yo no quería ser parte del problema en Colombia. Yo decía, yo quiero trabajar para la solución de cualquier cosa en Colombia. Solo que, como les digo, la realidad es muy difícil allá y no se permite soñar porque el que sueña para mudar es calificado, es encasillado.
Entonces aprendimos a eliminarnos muy fácil. Y bueno, cuando salí, un amigo chileno que había llegado a Colombia hacía 10 años, llegó para un 7 de diciembre, día de velitas. Él me decía, Vivi, cuando tomé la decisión de salir, y me decía, vete con tranquilidad, que yo sé que al lugar del mundo que tú llegues, vas a hacer cosas para el otro, para ayudar. No, uno no tiene que estar en el lugar donde nace para querer construir. Uno puede construir desde cualquier lugar del mundo. Entonces no te sientas amarrada, porque ese tema de las fronteras nacionales, eso es un tema mental, ¿tá? Tú eres libre, ve y ayuda a construir en cualquier lugar. Y a mí esas fueron las palabras más importantes que yo recibí. Esa fue como la autorización que yo tuve para salir de Colombia, las palabras de un amigo. Entonces, cuando llegué a vivir a Argentina, yo viví en Argentina, pero yo trabajaba en una villa miseria en Argentina. Y fue una realidad también difícil. Y cuando llegué aquí a Babilonia, yo vi un lugar, yo no vi una favela, yo vi un lugar con mucho potencial para hacer cosas. Entonces, es eso, cuando salí de Colombia, yo tenía claro que yo quería llegar a un lugar a hacer. Yo venía de militar en el movimiento ambiental en Colombia, entonces yo sabía que era por ese lado que yo me iba a ir, ir a hacer algo. ¿En la universidad habías estado en el Sí, espacio? yo participé durante un tiempo, conocí a un grupo de amigos que tenía una fundación ambiental, un nombre maravilloso, Recíclate Especie SOS de SOS al final. Y ahí aprendí muchísimo con esos ambientalistas locos, maravillosos. Y bueno, hacíamos actividades, en fin, en la universidad también tuve la oportunidad de ver varias materias con el tema ambiental. Entonces, era lo que me movía, ¿sí? Y bueno, cuando llegué aquí vi que en Babilonia se podía hacer mucho. Y bueno, aquí estoy, encontré también a un parcero de vida en un momento, una persona que la vida me dio la oportunidad de conocer, y con él inicié un proyecto que se llama Estrellas de Babilonia, que es donde estamos. Que, bueno, son 11 años desde que empezó, ¿no? Y me contabas un poco cómo se había transformado. O sea, uno ve este paraíso, pero si tal vez nos haces un pequeño recuento de cómo fue ese primer momento en Bueno, que viste esto que hoy es un paraíso, que dejas después de 11 años bueno, transformado. bueno, vamos a contar qué es Estrellas de Babilonia primero. Bueno, Estrellas de Babilonia inicia como un pequeño proyecto económico. Mi socio es un belga, pero un belga también desplatado como yo. Ay, ella conoció a un europeo con grana, con dinero. No, no, era otro migrante europeo con sueños, con ganas de mudar el mundo, y, y ya no tenía ganas de seguir trabajando para organizaciones donde lo podían echar en cualquier momento y salir sin nada y depender de un jefe y eso. Yo también venía súper cansada de eso. Yo quería también, pues yo también vengo de familia de comerciantes, entonces pues yo tenía claro que yo no quería ningún trabajo burocrático, siempre lo tuve claro, y que lo mío era trabajar en campo, en territorio. Pero sé lo difícil que es, pero yo quería una independencia económica. Yo toda la vida vivía alcanzada al día, debiendo meses de aluguel y de alquiler, y con muchas necesidades económicas, entonces yo estaba cansada de eso. Entonces cuando se une el hambre con la necesidad, que es mi amigo que me dice, Vini, ¿por qué tú y yo no montamos un negocio juntos? Y yo, ¿de qué? ¿Con qué? ¿Cómo? Era como... Y bueno, es querer algo, y Babilonia en su momento, esta favela que les digo, se estaban dando muchas cosas en Brasil y en Río de Janeiro, porque venía el Papa, llegaba la Copa del Mundo, los Juegos Olímpicos, entonces había dinero, la danza de los millones en Río, en Brasil, por estos grandes eventos mundiales. Entonces vimos que Babilonia era un lugar donde trabajar con turismo, montar un negocio que tuviera que ver con turismo,
era interesante la idea porque así como él se enamoró de la favela, yo también me enamoré de la favela. Yo vi la favela un lugar muy interesante, muy especial, y no era ese lugar que me vendían las películas brasileras y las noticias en Brasil. Es que hay que conocer a Babilonia para que ustedes entiendan de qué estamos hablando. Y bueno, y aquí pues Río de Janeiro es una ciudad que tiene turismo los 365 días del año, es una de las ciudades más turísticas del mundo también, entonces pues no era una idea loca abrir un negocio que tuviera que ver con turismo, ahora era cómo y de dónde sacábamos los recursos. Bueno, tocamos 1000 puertas para buscar dinero prestado y con muchas críticas logramos dinero prestado y abrimos el proyecto que se llama Estrellas de Babilonia, y era un pequeño barcito que está localizado en un mirador, al lado de un mirador que construyó la prefectura, la alcaldía de la ciudad. Y no llamamos ese negocio Estrellas de Babilonia porque desde el mirador se puede ver el cielo mejor y con las noches estrelladas de Río de Janeiro, no. Es porque es eso, porque de las favelas y de las personas que viven en las favelas en Brasil solo llegan noticias negativas, pero pocas personas hablan de todo lo lindo y encantador que tiene una favela y que la samba nace en las favelas, el carnaval nace en las favelas y es todo ese potencial, la cantidad de artistas, de intelectuales, todo lo lindo que nace en las favelas. Son esas estrellas que o les opacan la luz muy rápido o no las dejan brillar. Y bueno, Estrellas de Babilonia era eso, era hacer un homenaje a los moradores de la favela. Así abrimos un pequeño barciño que después fue restaurante y más adelante se convierte en una posada. Entonces ese pequeño bar es al lado de un mirador y bueno, y ese lugar se empieza a ser el punto de encuentro de las personas de la favela, de extranjeros, de turistas y de la comunidad de colombianos que viven en Río de Janeiro, porque una de las cosas que yo hice cuando llegué fue tocar las puertas de la comunidad de colombianos en Río. Tu primer mensajito. El primer mensajito fue para buscar una amiga. ¿Quién se quiere tomar un café conmigo que estoy recién llegada? ¿No? Es otra cosa. Entonces, y Estrellas de Babilonia en poco tiempo, gracias a un trabajo intensivo que por ello hicimos, logramos hacer de este lugar un punto de encuentro del favelado, como se dice, y el asfaltado es la persona que vive abajo en el asfalto, de los turistas, de los migrantes, en fin. Hay un ejercicio y es, lo decías antes, cómo este tema ambiental que ya habías militado en Colombia, ¿cierto? Y que lo traes acá a la favela, que pareciera que encaja perfectamente, pero que culturalmente no era parte del discurso. ¿Cómo hiciste o cómo hicieron ustedes esa incorporación de ese nuevo código, de ese nuevo lenguaje que era lo ambiental, lo ecoambiental, o sea? Difícil porque eso también pasa mucho por la educación y por la pereza. Porque reciclar, separar residuos, pensarse, no es fácil. Entonces, y hay que tener un poco de educación también para saber cómo funciona. Entonces, cuando nosotros abrimos ese bar, lo primero que nosotros hicimos, bueno, entre las muchas cosas que hicimos, fue empezar a separar los residuos, la basura. Y las personas, porque ¿quién en el tercer mundo, entre aspas, separa la basura? Pues las personas que viven de ella, los recicladores, ¿sí? Para venderla. Entonces para nosotros era, pero si tenemos un punto muy cerca que nos recibe esos residuos, ya, wow, y aparte nos los va a cambiar, va a haber un descuento en la cuenta de energía, pues ¿por qué no lo hacemos? Es como, wow, yo no sabía, wow, me pagan por la basura. Entonces, y las personas aquí en la favela era como, ¿pero qué están haciendo ese par de extranjeros? Es que son muy tacaños, ellos están reciclando porque no quieren tirar nada a la basura. Y era eso, ellos veían que nosotros reciclábamos
era por un tema de dinero, porque éramos tan tacaños que no podíamos ni siquiera botar la basura. Es muy chistoso. Y no, y cuando empezamos a enseñar, no es por el descuento de la energía, porque yo me vine a enterar del descuento de la energía mucho tiempo después. Es porque es lo mínimo que yo puedo hacer. Las empresas tienen mucha responsabilidad en eso, pero pues es lo mínimo que puedo hacer. Entonces fue difícil enseñar, no solo a los vecinos, sino a las personas que empezaron a trabajar con nosotros. Y también, por ejemplo, este pequeño espacio donde estamos era un basurero. Y cuando yo decía, es que ese pequeño basurero lo voy a convertir en un jardín. ¿Qué? ¿Cómo así que en un jardín? Pero en las favelas no hay jardín. Es como si la palabra jardín fuera única y exclusivamente para los barrios nobles, para los ricos, y las personas se imaginan esos grandes jardines franceses, ingleses, no, esto es un jardín también. Entonces, pero en las favelas se fala de quintal. No, yo no voy a tener un quintal, yo voy a tener un jardín. Y era como permitir la palabra jardín, ¿sí? Y no, yo quiero un lugar donde yo me pueda sentar y puedan llegar las mariposas y los pajaritos, y yo pueda tener un par de flores, ¿sí? Era todo muy nuevo y nadie entendía. Y eso era permitirse soñar también. Entonces, no fue fácil cuando compramos las primeras mudas, las plántulas, bueno, Sí. las personas decían, pero vives en el mato, o sea, vives en medio de esta floresta y vas a comprar plantas. Y yo, sí, pero es que las plantas que estoy comprando no las tengo allá arriba. Y para las personas era como, no es posible. En fin, ha sido todo un trabajo de hormiguita, ¿sí? Y ya después también porque nosotros aquí en Estrellas de Babilonia nace también la primera organización de energía solar en una favela en Brasil. Entonces también y fuimos una de las 2 primeras casas en tener energía solar, para las personas era, nadie entendía nada, las personas creían que también habíamos comprado esa instalación de energía solar porque teníamos mucho dinero, y era todo lo contrario, porque no teníamos dinero, era que queríamos energía solar. Entonces, poco a poco la favela ha ido creciendo también, y es eso, es lo que trae la migración. La migración no solamente trae música y comida diferente a un lugar, la migración trae un montón de gente loca, con un montón de sueños y de a ver cómo salimos adelante. En ese ejercicio de migratorio, y bueno, ya los nombrabas, anclaste mucho el tema de la colombianidad, ¿no? Esa colombianidad que tú no la ves regional, sino que la sientes más, un poco más gordita, pues más, más robusta, sí. Para ti fue importante tener ese espacio aquí para construir esa colectividad colombiana en el exterior. Para mí siempre ha sido muy importante hablar a los 4 vientos que soy una mujer migrante de Colombia. Y es también, eso yo creo que también hace parte por toda esa carga negativa que nos obligaron a cargar a los colombianos y las colombianas por el narcotráfico, por la guerra, por la corrupción, en fin. Entonces toda esa parte negativa que cargamos durante muchos años, como yo sé que yo soy una persona que no tiene nada que ver en esquemas de corrupción ni nada, yo dije, soy una persona de bien. Entonces me siento muy orgullosa de salir de un país como Colombia y no ir haciendo el mal, ¿sí? Entonces yo decía, yo no puedo permitir que yo como colombiana vaya por ahí haciendo literalmente mierda, ¿sí? Me encanta encontrar colombianos que es una realidad muy triste, porque el colombiano, la colombiana no sale de Colombia porque quiere. Somos expulsos de Colombia por la dificultad para trabajar, para estudiar, pero los colombianos amamos Colombia. Y siempre está en nuestros corazones, y en fin, entonces
y siempre estamos hablándole a todo el mundo lo lindo que es el país y lo lindo que somos los colombianos y las colombianas, en fin, entonces yo siempre me sentí muy orgullosa del país donde nací, con todo y lo negativo que vivía en Colombia, pero también con todo lo lindo y maravilloso que es mi país. Ah, y me gusta reunirme con los colombianos que encuentro en el exterior y bueno, me encanta comer y bailar. Y además en el marco de esos acuerdos de paz, de esa comisión de la verdad, que para ti obviamente transversalizaba también tu propia vida. O sea, poder estar con otra gente, con tejido en ese momento tan importante, porque no habría sido lo mismo tener que, digamos, vivir ese momento histórico sin apaño, ¿no? Sin gente. No, yo recuerdo que nosotros creamos aquí en Río de Janeiro un colectivo que se llamaba Colombianos y Colombianas por la Paz Río de Janeiro, apoyando el proceso de paz en Colombia. Eh, y es eso, al no vivir en Colombia era también, vivo en un país sin conflicto, es posible. Nosotros en Colombia normalizamos la violencia a un grado estúpido. Y, y el colombiano que nunca salió, la persona que nunca salió de Colombia, yo no sé. ¿No la percibe? No lo percibe, sí. Y nosotros desde aquí a lo mínimo era apoyar. Sí, muchos colombianos de ultraderecha que, yo no sé, están fuera de Colombia y dicen, ay, no, yo no quiero ni hablar de eso. En todo caso, para mí fue muy importante conocer todas esos migrantes colombianos aquí que le apostamos a un país diferente, que queremos en algún momento volver a una Colombia diferente. Y, y bueno, apoyar el proceso de paz con reuniones, con actividades, con información fue súper importante y eso dejó el grupo de colombianos en Río de Janeiro lo fortaleció muchísimo porque hicimos muchas actividades donde nos encontrábamos, compartíamos con los otros, nos empezamos a conocer y bueno, y hoy de ahí tengo grandes amistades y somos un apoyo total. O sea, cuando tengo un problema, yo recurro a mis amigas y amigos de la comunidad de colombianos en Río y el estar todo el tiempo también recibiendo otros colombianos que llegan a Río de Janeiro por cualquier cosa, no sé, o de vacaciones, o a estudiar, o como refugiados. Me encanta saber que yo logré construir un espacio donde yo también puedo recibir. Sí, yo nací en una casa que era de puertas abiertas para recibir y mi papá me enseñó eso. Entonces yo siento mucho orgullo de poder tener este espacio y recibir amigos, amigas, recibir al que lo necesita. A mí me ha ido muy bien en la migración, yo siempre encontré casas con las puertas abiertas y pues es lo mínimo que yo también puedo hacer. Yo creo que voy a ir. Este tejido, digamos, ha estado muy fortalecido también por el trabajo de esas mujeres que te han acompañado, ¿no? ¿Cómo podríamos definir lo que significa ser mujer migrada en Brasil? O por lo menos desde esta perspectiva de estar en un territorio como la favela, ¿cuál ha sido el rol de estas mujeres también en la construcción de este tejido? Bueno, yo la verdad, tengo un grupo de amigas, mujeres feministas, fuertes, migrantes, pero yo no lo puedo clasificar. Para mí, en general, el grupo de migrantes colombianos y latinos ha sido muy importante en todas las esferas, ¿sí? Claro, por mi condición de mujer, pues tengo más cercanía con otras mujeres, ni más faltaba, pero para mí, en general, la red de migrantes aquí en Río ha sido muy importante, muy importante. También es cierto que por hacer de Estrellas de Babilonia un punto de encuentro de la comunidad en Río de Janeiro, eso a mí me ha ayudado muchísimo también porque las favelas son lugares también muy violentos, donde hay pobreza y violencia, donde hay carencias.
y también son lugares muy conservadores, no conservadores en sus tradiciones. Y cuando llega una migrante colombiana que reúne un montón de gente migrante, que eso me respalda, no estás sola, ¿sí? Entonces yo no puedo hablar solo de las mujeres, ¿sí? Con las mujeres tengo unos grupos de ahorro y nos vamos un día a hacer comida y almuerzo juntas y a chismosear y a hablar de cómo es de complicado entablar relaciones sentimentales con personas. O sea, hay ejercicios de cooperación también Sí, más sí, fortalecidos, sí. ¿sí? Sí, Como sí, más vinculares, más identitarios sí. en ese sentido. Eso es importante, ¿no? Porque también hay que reconocer cuáles son los desafíos para las mujeres migradas, ¿no? Claro, yo puedo decir que a mí la vida me presentó una oportunidad que fue con mi socio, con Paul, la idea de un negocio aquí en la favela, aferrarnos a ella y trabajar incansablemente, pero yo sé que hay personas que no, que han llegado en la migración y les ha tocado muy difícil. No es que a mí no me haya tocado difícil, es que yo me aferré a una idea como una garrapata, porque yo no quería volver a pasar tantas falencias y tantos apuros económicos como los tuve en Colombia y en Argentina. Claro. ¿Sí? Entonces yo me agarré a eso y bueno, y no estaba sola, tenía un socio ahí de la mano conmigo trabajando parejo. Pero soy muy consciente de las dificultades que especialmente las mujeres migrantes y no las jóvenes, las personas ya adultas, los pejengues, como se dice en portugués, pasan, las dificultades que pasan. Uh-huh. Y pues ahí estamos para ayudarnos. He tenido la oportunidad aquí de conocer y de hacer varias cositas Sí. para ayudar, pero no es fácil. Después de todo este recorrido, pensando que viene una nueva etapa de aventuras, ¿cómo te defines hoy? Hoy al 22 de abril del 2024. Pues yo no sé cómo me defino, yo no he pensado para ver cómo me defino, pero voy a ser muy sincera, yo siento mucho orgullo de la mujer que me he convertido y de la mujer que soy hoy. Uno, porque todavía llevo aquí el título colombiana con mucho orgullo, no he hecho mierda por ahí. Entonces, me siento, y también la mujer fuerte que soy hoy es precisamente por todos esos momentos tan difíciles que uno tiene que pasar, Uh-huh. ¿sí? Entonces es como uno va pues solucionando y también como uno va tejiendo esas redes, ¿sí? Una red no aparece de milagro, uno ayuda a construirla y a tejerla. Entonces, eso, ¿cómo me defino? No sé cómo me defino. Bueno, y en ese ejercicio de pensarse ya en el futuro, ¿cómo te gustaría ser recordada en la historia, Viviana? Ay, no, yo no sé cómo me gustaría ser recordada en la historia. No sé. Es que hay que contar un chisme y es que mañana yo estoy saliendo de Río de Janeiro, me voy a vivir una temporada afuera, voy a aprender un idioma nuevo, entonces es por un tiempo indefinido. Quiero regresar, necesito regresar a Río de Janeiro, donde tengo esa red de afectos maravillosos y donde está Estrellas de Babilonia. ¿Cómo me gustaría ser recordada? Me gustaría ser recordada con mucho cariño. Me gustaría ser recordada como una mujer que da. Eso. Aprendió a dar, a compartir. Sí. Nada más. Sí. Eso, una mujer que aprendió a compartir y que le sonríe a la vida. Lloro pa' Caracas, soy una llorona de tiempo completo, soy una Magdalena, pero me gusta sonreírle a la vida, me gusta hacer limonadas con los limones que la vida me tira. Y bueno. Y nos lo enseñaste, ¿no? Nos lo enseñaste porque transformaste un espacio como este en un paraíso, ¿no? Esto es un paraíso. Este es tu paraíso y siempre va a estar aquí para ti. Sí, este lugar tiene mucho cariño, pero también es cierto, yo sola no he hecho nada. Uno solo no hace nada en la vida.
siempre está la fuerza transformadora de los amigos, de las amigas, de la familia. Entonces, este lugar pues es un sueño, pero ha sido un sueño colectivo también, y un sueño donde reúno. Sí. Me encanta cuando otras personas lo viven también. Logré en un lugar muy violento como es una favela, logré construir un lugar de paz, un pedacinho de paz. Entonces, pues sí, genera orgullo, genera orgullo. Eso. Viviana Ángel, muchísimas gracias por esta entrevista. Espero que hayas estado cómoda compartiendo parte de tu historia de vida con nosotros. Pues yo no imaginé que fuera a llorar, que se me fueran a enchocolatar los ojos. Gracias a ti. Bueno, un abrazo y estaremos compartiendo otros espacios y seguiremos en una segunda parte cuando pasen otros 10 años para saber cómo... Vamos a ver por dónde nos lleva la vida, porque es eso, soy una ave migratoria, sí, soy una tingua. Bueno. Entonces eso. Un beso, cuídate, chao. Chao, chao.